Muy bien, entonces ya estamos transmitiendo en vivo para los hermanos que se conectan vía Zoom. Bueno, ahora estamos de manera presencial aquí dando la enseñanza. Muy bien, abran sus Biblias en Lucas, el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 1. ¿Ya lo tienen? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Primera y Segunda de Corintios. Vámonos pues a la enseñanza. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Hermanos, la oración es la comunicación que todos los hijos de Dios tienen ¿con quién? Con su Padre, con Dios. Pero no debemos de olvidar que Dios es el creador del universo, el soberano, el todopoderoso, entre tantos atributos que el Señor tiene. Sin embargo, con todos estos atributos, nuestro Dios no es un Dios que se mantiene lejos ni ausente, y siempre está dispuesto a escuchar a quien se acerque a Él, pero conforme a su voluntad y a su orden. Esto es importante. Por otro lado, debemos entender que Él siempre actuará en el marco de su soberanía y siempre responderá de acuerdo a su voluntad. La oración es el medio que el Señor ha dado al hombre para que se acerque a Él. Y a través de la oración podemos clamar a nuestro Dios para manifestarle nuestras angustias, carencias, acciones de gracias y alegrías. Por lo tanto, hermanos, oramos al Señor para reconocerlo como Dios, como nuestro Padre, para adorarlo, para buscarlo, para ofrecerle amor y honra, para confesar todo pecado, para dar gracias por todo, para aceptar su respuesta, sea la que sea, y para estar dispuestos a obedecerle en todo. La palabra en el hebreo para oración es tepilá con H, y significa ponerse en el lugar de mediador o mediación. Es decir, es colocarse entre dos partes, y de ahí la intercesión, súplica y ruego. En el griego significa solamente desear y tener. La palabra es eukomai. Bueno, hermanos, Dios solo escucha la oración de quien se acerca con la actitud correcta. Recordemos que un corazón contrito y humillado jamás será rechazado por el Señor. Por tanto, toda actitud rebelde, soberbia y arrogante, así como una condición de pecado deliberada, va en contra de la santidad, autoridad y orden de Dios, y serán como una barrera que no nos permita acercarnos a nuestro Señor en oración. Todo esto estorba en nuestras oraciones. Por ejemplo, Pedro en una de sus cartas exhorta a los hombres a que traten a sus esposas con amor y respeto, para que sus oraciones no sean estorbadas. Lo que significa que si no las tratamos con respeto, primero pecamos ¿contra quién? Contra Dios. Y en consecuencia, nuestras oraciones no serán escuchadas. Es lo que dice Primera de Pedro 3:7. Si quieren tomar nota. Ahora, una pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí presentes tienen más de un año en el Señor? A ver, levanten su mano. 2 años, 3, 4, 5, 10, 15, 100, no, ya. Ya están con el Señor, no los que tienen 100 años ya. Miren, en la actualidad hay muchos cristianos que no conocen la Escritura, y al no conocer la Escritura no saben cómo orar, o lo hacen incorrectamente, y por lo tanto no saben dirigirse de manera correcta hacia el Dios de la Biblia.
Vamos a leer nuevamente Lucas 11:1, que dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Jesús siempre va a ser nuestro máximo ejemplo en todo. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, subrayen esto, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. El hecho de que tengamos varios años en la iglesia, eso no es una garantía de que sabemos orar como lo establece la palabra de Dios. Sobre todo aquellos que venimos de otras iglesias donde vimos desorden, nos poníamos a orar todos al mismo tiempo, no se entendía lo que se estaba orando, otros orando en lenguas también al mismo tiempo, y en vez de ser una reunión de oración parecía todo menos de oración. El día de hoy el Señor nos está pidiendo que seamos humildes para recibir su consejo, y si el Señor nos pide que corrijamos nuestra manera de orar, aceptemos esa corrección de parte del Señor y cambiemos nuestra manera de orar. Porque al final, hermanos, no es a nuestra manera, no es como creo, no es como pienso, es como Dios lo dice en su palabra. ¿Están de acuerdo? Amén. Bueno, ahora veremos algunas de las oraciones que Dios no oye, algunos que hacen este tipo de oraciones y por lo tanto no contesta. De hecho, son muy ofensivas en su presencia. Vamos a Romanos 4:17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Otra versión dice, delante de Dios tal como está escrito, te he confirmado como padre de muchas naciones. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y llama las cosas que no existen como si ya existieran. Pablo aquí está citando Génesis 17:5, que expresó una parte clave de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Voy a leer rápidamente este versículo de Génesis 17:5. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Bueno, la segunda parte de este versículo 17 de Romanos 4, resulta algo complicada de interpretar, pero alude al milagro que Dios hizo con Sara, que no podía tener hijos. La frase, y que llaman las cosas que no existen como si ya existieran, tiene dos líneas posibles de interpretaciones, dado que la palabra llama en el griego se puede utilizar para una obra creativa, lo que tendría que ver con la capacidad divina de crear de la nada, que solo es potestad de Dios. Es decir, Dios llamó a los cielos y a la tierra y fueron creados de la nada. De algo que no existía, fueron llamados por Dios a la existencia. Es un versículo difícil, ¿verdad? La otra línea de interpretación tiene que ver con el milagro que Dios llevó a cabo al dar hijos a Abraham y Sara. Cuando todavía no tenían descendencia, Dios habló de muchas naciones que procedían de ellas como si ya existieran. Está más difícil de entender. Bueno, el punto aquí que yo quiero resaltar es que en ninguna parte dice que nosotros tenemos el poder para declarar o llamar las cosas que no son como si fuesen. ¿Sí? Porque algunos cristianos oran de la siguiente manera. Dios, tu palabra dice que llamemos las cosas que no existen como si ya existieran. Dios, yo declaro que ese carro que ahora mismo estoy viendo en mi mente, un día lo tendré en mis manitas. Así oran algunos cristianos. Dios, yo declaro y confieso que no soy pobre. Tu palabra dice que somos reyes y sacerdotes y como tales debemos vivir con muchas riquezas, con muchos bienes materiales. Algunos hasta les ponen su corona y los entronan ahí en las iglesias. Otros dicen,
yo declaro que no tengo cáncer, que no tengo ningún dolor. Yo declaro que nunca me voy a enfermar, ni tampoco viviré en pobreza, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En fin, algunos se la pasan declarando, decretando y confesando positivo, otros reclamando promesas y desatando las bendiciones del cielo según ellos. Otros más se la pasan reprendiendo al diablo. Bueno, todas estas oraciones, hermanos, no tienen respaldo bíblico. De hecho, algunos de ellos tuercen la palabra de Dios para justificar esas oraciones. Ahora vayamos al libro de Juan para ver otro versículo que lo usan para hacer este tipo de oraciones. Juan 14:13. ¿Ya lo tienen? Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Algunos toman estos versículos para orar de esta manera. Dios, tu palabra dice que todo lo que pidamos en tu nombre, tú lo harás. Así que te pido que me des esa casa que tanto anhelo. Hermanos, aquí en este versículo, como en otros, todo no es todo, y menos para deleites carnales. Vamos a observar con atención. Primero, ¿ustedes creen que Dios se va a glorificar en este tipo de oraciones? Porque si leen bien, dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado por el Hijo. ¿Ustedes creen que Dios se va a glorificar en este tipo de oraciones? Segundo, al quedarnos con la parte A y no ir a la parte B, trae como resultado oraciones que son antibíblicas, que van en contra de la Biblia. La parte B la encontramos en 1 de Juan 5:14. Y esa es la confianza que tenemos en Él, en nuestro Dios. Que si pedimos alguna cosa, ¿qué dice adelante? ¿Qué dice? Conforme a su voluntad. Él nos va a oír, pero conforme a su voluntad. Es importante todo esto. Ahora, ¿alguno de ustedes de casualidad en su vida cristiana pasada escuchó una oración como esta? Dios, tu palabra dice que si dejamos todo, tú nos darás 100 veces más ahora en este tiempo. ¿Alguno de ustedes no les tocó en su vida pasada cristiana? La mayoría aquí son nuevos, ¿no? Pero ya hablo de los que estuvimos en otras iglesias. Bueno, veamos los versículos que ellos toman de respaldo bíblico para hacer estas oraciones. Marcos 10, 28 al 30. Yo sí la escuché, por eso les comento. En un congreso de jóvenes, por cierto. Entonces Pedro comenzó a decirle, aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, pero esto no lo leen ellos, ¿verdad? Con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Miren, aquí la palabra clave es casas. En el griego es oikia, que significa familia y morada. Como bien les mencionaba, yo lo escuché de un cierto predicador que dijo que por causa de seguir al Señor y darle todo, Él nos iba a regresar 100 veces más de lo que le dimos. Ahora, si esta fuera la correcta interpretación, sería que lo podemos decir de esta manera.
Señor, si yo he dado mi casa por seguirte a ti, entonces tú me vas a regresar 100 casas más. A ver quién dice amén. O gloria a Dios. La palabra casa, familia, por el contexto, podemos ver que no significa lo que ellos dicen. ¿Qué significa? Bueno, el Señor nos da la dicha de tener una familia en la cual tenemos a nuestros hermanos en Cristo que nos aman y que están en las buenas y en las malas con cada uno de nosotros. Y en aquel tiempo sufrían persecución. Ahora, era probable que en aquellos tiempos hasta perdían a su familia por causa de entregar su vida al Señor, como puede estar pasando el día de hoy con algunos. Pero el Señor, ¿qué ha hecho? ¿Cómo los ha recompensado? Con una familia en Cristo. Les ha multiplicado su familia. Ahora, Santiago 4:3, vean lo que dice este versículo. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Santiago menciona que el problema más común al orar es pedir las cosas erróneas y pedir por razones equivocadas. Cuando oramos, ¿qué es lo que le pedimos a Dios? ¿Pedimos solo para satisfacer nuestros deseos? Hermanos, nuestras oraciones serán olor fragante a Dios siempre y cuando estén alineadas a su voluntad, la cual es agradable y perfecta. No debemos de orar de acuerdo a nuestros criterios ni a los criterios de los hombres, sino como Dios lo establece en su palabra. Ahora vayamos al libro de Mateo, Mateo 6, versículo 5. Palabras de nuestro Señor Jesús. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. El Señor Jesús dijo, cuando ores, no seas como los hipócritas. No lo hagas como ellos. Hipócritas significa alguien que finge o aparenta. En aquellos tiempos los actores en las obras se cubrían el rostro con una máscara. Es decir, el hipócrita esconde sus verdaderos motivos debajo del disfraz que oculta lo que los hombres no ven, pero Dios sí lo ve. Ahora veamos a quién se refería Jesús cuando mencionó esta palabra hipócritas. ¿A qué personas se estaba refiriendo? Mateo 23:27, para los que toman nota, ahí vamos a encontrar. El Señor Jesús se refería a los escribas y a los fariseos, porque el versículo dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. A los escribas y a los fariseos les encantaba orar de pie para recibir, ¿qué, hermanos? Alabanzas y reconocimiento por los hombres. Cada vez que oraban en la sinagoga, oraban a los hombres y no a Dios. Porque su corazón estaba lleno de motivaciones incorrectas. Y sabemos que los hombres no pueden ver el corazón. Y por lo tanto no pueden ver que detrás de la careta de ese excelente actor hay motivaciones para obtener el favor de los hombres. Sin embargo, sabemos que Dios nos quita esa careta y ve perfectamente las intenciones y motivaciones que también hay en nuestro corazón. Bueno, las personas pasaban y miraban a los hipócritas y seguramente se asombraban y decían, ¿ya viste mucho tiempo a esa persona que está orando y que ora muy bonito y elocuente? Bueno, los hipócritas recibían admiración y halagos de los hombres y esa ya había sido su recompensa, dijo el Señor. Bueno, tales oraciones son muy desagradables para Dios. Cuando le decimos palabras a Dios, pero realmente lo que tratamos de hacer es impresionar a otros. Usamos meramente a Dios como herramienta para impresionar a los demás. Sin lugar a duda, que el hombre por naturaleza, intrínsecamente o inconscientemente, busca el reconocimiento.
Muchos quieren ser vistos y reconocidos. Bueno, en aquel tiempo existían los fariseos hipócritas que amaban ser admirados por los hombres. Ellos amaban la gloria de los hombres. Dice este versículo, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. En pie. ¿Será que este versículo nos enseña que tenemos prohibido orar de pie en la congregación? Y que la regla para que Dios escuche nuestras oraciones es que oremos siempre en un cuarto a solas, o postrados, o con las manos levantadas. Hermanos, eso es externo. Todo eso son cosas externas. Recordemos que las enseñanzas de Jesús van directas ¿a dónde? Al corazón, el cual guarda la causa raíz de todos los problemas, que se llama pecado, y uno de ellos es la vanagloria, ser reconocidos por los demás, buscar la gloria o la aprobación de los hombres. Así que, hermanos, debemos de orar con las motivaciones correctas en nuestro corazón. Pregunta ahora, ¿podemos orar de pie, de rodillas o a solas? La respuesta es sí, pero con las motivaciones correctas en nuestro corazón. Imagínense que yo les pudiera decir en este momento, todos vamos a orar al Señor de rodillas, porque si no, no nos va a escuchar. A todos los quiero aquí de rodillas, a la 1, a las 2, a las 3. Y resulta que tenemos una persona que no puede postrarse. Entonces ya no la va a escuchar a ella. Es en el corazón. Con las motivaciones correctas en nuestro corazón. Estas motivaciones buscan el rostro de Dios, su aprobación, su bendición, su dirección. Y es en donde reconocemos lo que Dios significa para nosotros y damos gratitud de todo lo que hemos recibido de su mano. Mateo 6:7. Ahora vamos a Mateo 6:7. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. El principio que encontramos aquí es que cuando oremos a Dios no debemos usar repeticiones, vanas repeticiones. La palabra en el griego para esta palabra vanas repeticiones es batalogeo, que significa repetir ociosamente, charlar tediosamente, frases largas carentes de significado. A las personas que hablan mucho, pero que no tienen significado o sustancia en sus palabras, se les llama charlatanes. Batalos, el charlatán, era el apodo que le pusieron a Demóstenes porque hablaba sin sustancia. La charlatanería en la oración es decir cosas vanas o inútiles, pretendiendo recitar fórmulas largas o calculadas como si ellas tuvieran una eficacia mágica ante Dios. Eclesiastés 5:2, déjenme leer este versículo que dice así: no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Ahora, hermanos, Cristo no pretende con esta enseñanza condenar la oración larga. Este no es el propósito de la enseñanza, de su enseñanza. La censura va contra la oración mecánica, va contra la mucha palabrería sin significado. El Dios verdadero no se impresiona por la longitud o elocuencia de nuestras oraciones, sino que Él ve nuestro corazón. Hermanos, la oración requiere más del corazón que de nuestras largas oraciones mecánicas y sin vida.
Por tanto, deberíamos de seguir el consejo de Eclesiastés 5:2. Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto, sean pocas tus palabras. La oración de los cristianos, hermanos, es medida por el peso y no por la longitud. La Nueva Versión Internacional traduce la frase vanas repeticiones como no hablen solo por hablar. Ese puede ser un sentido correcto de la palabra del griego antiguo batalogeo, la cual puede ser una palabra que se escucha como hablar solo por hablar y tiene el sentido de bla, 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 bla. Ya dejemos de bla, 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 dice el Señor. Hazlo con el corazón, acércate a mí con el corazón. Hermanos, desde los primeros tiempos existieron métodos de oración con estos rasgos que el Señor Jesús denunció y condenó. Este tipo de métodos se han practicado en toda religión pagana y sectas orientales, donde pasan largas horas, en ocasiones repitiendo las mismas frases, incluso en posturas muy incómodas. De hecho, los judíos ortodoxos ostentan con orgullo la frase, todo aquel que multiplica la oración es escuchado. Y vean la moderna idolatría supersticiosa que día a día se ve en el muro de los lamentos. Igualmente la iglesia romana, donde no solo practican sus rezos de manera exagerada, afligiendo el cuerpo, sino que el Padre Nuestro, la oración modelo que el Señor nos dio, la utilizan y ha sido de la más abusada con el mismo sentido y propósito supersticioso. Estos rezos que ellos hacen principalmente están dirigidos a sus deidades santos y vírgenes, a quienes atribuyen autoridad y un carácter mediador ante Dios. Ellos creen que a mayor repetición de sus rezos, mayor mérito para alcanzar algún favor divino, ¿sí o no? Así estábamos, hermanos. De hecho, han llegado al grado de atribuirles un poder expiatorio para perdón de pecados a los rezos que ellos utilizan en el rosario y en el Ave María. Nada más blasfemo y herético pretender adjudicar a ídolos y ritos paganos aquello que solo es posible por medio de la sangre de Jesús. No obstante, lo más grave es que dentro de una gran mayoría de congregaciones cristianas, muchos que se han desviado también tienen ese tipo de prácticas, al usar la repetición de frases de libros cristianos para alcanzar el favor de Dios. Incluso utilizan las oraciones como la de Jabes. ¿Han leído la oración de Jabes? ¿Quién es ese, pastor? Utilizan esa oración, y está en la Biblia, la de Jabes, y repiten exactamente las palabras de Jabes. Rezan en vez de orar. ¿Quieren verlo en Primera de Crónicas 4:10? Ahí está esta oración. ¿Quién es Jabes? ¿No sabes? Ahí está. En alguna ocasión, estoy hablando de años, y si un cristiano me dijo, oye, la oración de Jabes es poderosa. Y empezamos a darle un poder mágico también a las palabras aquí que están aquí del Señor, con ese tipo de supersticiones. Pero nada más para que vean, aquí en Primera de Crónicas 4:10, e invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe, y le otorgó Dios lo que pidió. No, de ahí se toman. Mira, esa oración está poderosa. ¿Quieres una casa? ¿Quieres un carro? Empieza a orar esta oración. Bueno, además con el uso y abuso de oraciones y frases plagadas de métodos y trucos metafísicos, como el declarar, confesar positivo y decretar, intentan inútilmente y de manera irreverente forzar a un Dios santo y todopoderoso para que conceda sus peticiones. Vanas repeticiones. Amados, cuando oremos a Dios, hay que hacerlo con todo nuestro corazón. Habrá días que solamente vas a decir el nombre de Cristo y vas a empezar a llorar. Inclusive puedes pasar horas contemplando su grandeza y ni siquiera decir una sola palabra. ¿Te ha pasado? Empiezas a decir algo y caes quebrado y rendido.
O escuchas la oración, como de alguien me decía, de un niño y orando por ti, quedas quebrantado. Tiene mucha sustancia lo que está diciendo. Dios tiene el control, papá. Se acabó. Y tú, desesperado por arreglar las cosas, y tu hijo, Dios tiene el control. Qué increíble, ¿no? En realidad no hay palabras humanas que alcancen a describir su amor, su bondad, su gracia y su misericordia. La manera correcta de orar no usa vanas repeticiones. Vanas repeticiones son palabras sin significado. Todo es de la boca y no hay nada en el corazón. Bueno, para no cortar este versículo, vamos a leer la segunda parte que dice: vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Es decir, no oramos para informar a Dios de las cosas que necesitamos, como si Él no lo supiera. La oración no está diseñada para informar a Dios, porque Él es omnipresente y omnisciente. En su presencia, en su conocimiento anticipado de todas las cosas, Él ya conoce tus necesidades, tus situaciones difíciles, tus problemas y todo lo que está sucediendo a tu alrededor. Sin embargo, hermanos, Él desea que sus hijos oren. Y es así como Jesús nos enseña y exhorta a acercarnos al Padre, a hablar con Él, a abrirle nuestro corazón, asegurándonos que pidiendo así, buscando hallaremos y llamando se nos abrirá. Aunado a esto, hay algunos cristianos que sellan sus oraciones en el nombre del Espíritu Santo. Hermanos, no hay ninguna referencia o base bíblica para que hagamos eso, ni para hablarle al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven, desciende, cae sobre mí. No. Toda oración debe hacerse en el nombre de ¿quién? De Jesucristo, de Jesús. Y eso sí es bíblico, como lo vamos a ver en estos versículos. Juan 16, 24. Tome nota, Juan 14, 13 y Juan 16, 23. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Está hablando Jesús. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Juan 14, 13 dice: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan 16, 23. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, os lo dará. En el nombre de Jesús. En virtud de lo que Él hizo, en su nombre. Y cada vez que pedimos en el nombre de Jesús, es como tener el corazón de Jesús. Y así como oraba Jesús al Padre, nosotros tendríamos que orar. ¿Cuándo vieron al Señor Jesús orando por un carro, una casa? Señor, dame una casa. ¿No ves que yo predico por todos lados? Nunca, hermanos. Bueno, la oración se dirige de manera apropiada a Dios el Padre, en el nombre del Hijo, de nuestro Señor Jesús. Y el Espíritu Santo es quien inspira y lleva esta oración. Vámonos a Lucas 11, versículo 1 otra vez. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. En los siguientes versículos, Jesús comenzará una explicación y les dará una gran enseñanza memorable a sus discípulos de la manera correcta de orar. Vamos a leer del versículo 2 al 4. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos
del mal. Bueno, la oración del Padre Nuestro es una de las oraciones más conocidas alrededor del mundo. Podemos percibir la importancia de dicha oración por el simple hecho de que nuestro Señor Jesucristo, o quedó registrado, mejor dicho, en los Evangelios. La encontramos así como los 10 mandamientos que se encuentran en Deuteronomio 9:10 y Éxodo 20, si no me equivoco. Bueno, de la misma manera encontramos también 2 veces esta oración, en Lucas 11, que estamos viendo, y en Mateo 6:9. Bueno, por lo cual debemos estar muy atentos. Si Dios repite 2 cosas es porque está enfatizando una gran verdad. La oración del Padre Nuestro es una gran mina de tesoros espirituales. Una enseñanza, hermanos, no es suficiente para poder explicar la gran riqueza que encierra esta hermosa oración. Esta oración debe de ser la oración modelo para todos los cristianos alrededor del mundo. El Padre Nuestro se compone de 6 peticiones. Las 3 primeras se refieren al nombre de Dios, a su reino y a su voluntad. Y las 3 últimas a la necesidad que tiene el hombre de provisión, perdón y victoria, pero sobre el pecado, no victoria sobre otras cosas. Esta oración concluye con una doxología, una frase de alabanza, que contiene una triple declaración relativa al reino de Dios, su poder y su gloria. Entonces, veamos cómo debemos orar en base a la oración modelo, el Padre Nuestro. Esta oración comienza con una confesión sobre quién es Dios, es decir, confesando sus atributos de gloria, grandeza y santidad. Y así podemos comenzar una oración. Señor, tú eres grande, tú eres santo, tú que habitas en los cielos. A ti alcé mis ojos, como dice el salmista también, que habitas en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. La frase Padre nuestro que estás en los cielos nos enseña la actitud y el espíritu correcto de cómo debemos dirigirnos a Dios, con reverencia, con respeto y con un espíritu de amor y de fe. ¿Ustedes creen que esas personas tienen respeto cuando hacen ese tipo de oraciones? Y a veces quizá por ignorancia, ¿no? Pero qué falta de respeto. Señor, es que tú dijiste, y ahora lo quiero. ¿Qué pensarías tú, papá, si tu hijo te dice así, que se te acerque? Papá, tú me dijiste, ahora me cumples. Cálmese, tranquilo. Imagínense, el Señor no nos manda un rayo nada más porque... que estás en los cielos. Esta frase también nos muestra la posición altísima que Dios tiene sobre nosotros. Hermanos, Él está en los cielos y nosotros en la tierra. Por tal razón, Él responderá, pero de acuerdo a su soberanía y voluntad perfecta. Por tal razón, de ahí surge nuestra gran necesidad de su presencia en nosotros en cada momento y que su voluntad se haga en nuestras vidas, en nuestro trabajo y en nuestras familias. Por eso dice, también aquí leímos, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Con esto estamos pidiendo con plena conciencia de que así como se hace su voluntad en los cielos, también se haga su voluntad en nuestro mundo, en nuestra vida y en todo lo que nos rodea, ya que es en el cielo donde incondicionalmente todos aceptan el dominio y el gobierno de Dios. En el cielo también es donde se obedece en forma espontánea la voluntad de Dios. Es por eso que los creyentes debemos orar a manera de intercesión para que todos lleguemos a obedecer a Dios de manera absoluta, especialmente en nuestra propia vida. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Todos los días debemos orar por el pan diario, ya que todos los días necesitamos de la provisión de Dios. Aunque creamos que tenemos asegurado el pan porque tenemos un trabajo o negocio, la verdad es que no, hermanos. No dependemos del trabajo, no dependemos de nuestro negocio. Nosotros dependemos de Dios. Tenemos que aprender a confiar en el Señor. Dependemos de Él. No hay que confiarnos de nuestro trabajo o negocio, porque al final todo es de Dios.
y de su mano recibimos el pan de cada día. Ahí está en nuestra mesa. Por esta razón, todos tenemos que clamar a Dios por este cuidado, ricos y pobres, pues nadie tiene nada asegurado. Además, nuestras oraciones por el sostenimiento diario no deben de tener un sentido egoísta, ni para satisfacer lujos, sino para confesar nuestra total dependencia de Dios. Luego viene el arrepentimiento, que es el reconocimiento diario de nuestra condición, misma que nos lleva a la necesidad de limpiarnos de toda contaminación e impureza y sobre todo de la falta de perdón. Como dice esta oración, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Bueno, esta frase al mismo tiempo es una oración y una confesión. Pues quien ora por el perdón al mismo tiempo está admitiendo que ha pecado y es culpable. Al pecar todos nosotros, entramos en deuda moral y espiritual con nuestro Creador. Por lo tanto, humildemente le rogamos por el perdón de nuestras deudas, por nuestros pecados, en vista de que nosotros mismos nunca podremos ganar su perdón. Las palabras como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores no significan que únicamente debemos pedir perdón porque ya hemos perdonado a quienes nos ofendieron, sino para poder clamar a Dios sin hipocresía, pidiendo su perdón, y debemos quitarnos de todo rencor, venganza o resentimiento en contra de alguien. Y eso es posible cuando Dios concede de la gracia, de su gracia, para perdonar verdaderamente. Bueno, en esta oración continúa la intercesión. Primero por nosotros mismos para no pecar contra Él y también por quienes el Señor ponga en nuestro corazón. Que dice también esta oración, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Bueno, esta petición indica que quienes sinceramente oran para que Dios perdone sus pecados, es porque ya no desean pecar nuevamente, porque Dios nunca tienta a nadie para hacer el mal. Como dice Santiago 1:13, y versículo 14. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de sus propios deseos desordenados, es atraído y seducido. Bueno, así en esta oración confesamos, sabiendo de nuestra predisposición al pecado y de nuestra humana debilidad. Le suplicamos que no permita que lleguemos a encontrarnos en situaciones o en condiciones de gran tentación a pecar que nos puedan hacer caer, hermanos. Dios, líbranos del mal o del maligno. Es decir, le pedimos a Dios que nos proteja y nos guarde de las tentaciones del diablo. El diablo es el tentador. Bueno, aquí aplica la exhortación que Jesús les dio a sus discípulos en Marcos 14:38. Que dice, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Qué significa? Manténganse despiertos, alertas, sobrios. Velad y orad. Y como hablamos con algunos jóvenes, ¿no? Sobre todo las tentaciones que están, ahora sí que tan cerca de lo que no se puede imaginar, tan cerca como solamente tu celular a unos metros y darle clic a algo. Son tentados, ¿no? En muchas situaciones. Bueno, velad y orad para que no entréis en tentación. Mantente despierto, alerta, y ruega al único Dios para que a la hora de la prueba no caigas, para que no fallemos en esa hora de la prueba. Bueno, la oración del Padre Nuestro finaliza con alabanza y adoración. Y sabemos todos nosotros que alabamos a Dios por sus obras, por sus proezas, por su creación, por todo lo que Él ha hecho.
y que lo adoramos. ¿Por qué, hermanos? Porque Él es Dios. Él es Dios sobre todas las cosas. Porque Él es el Todopoderoso, el Santo, el Justo y Misericordioso. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Bueno, con esto reconocemos que solo Dios es el único digno de recibir todo el honor y la gloria debida a su nombre. Hermanos, esta oración del Padre Nuestro le hace justicia a Dios, porque Él es el único que merece toda la gloria, toda la honra, todo el poder, toda la alabanza y toda la suprema adoración. Él es el único. ¿Y dónde quedaron nuestras peticiones? ¿Ya se dieron cuenta? Y mi papá está enfermo. Vean cómo tenemos que orar. Y sí, también podemos orar por los demás, orar los unos por los otros, dice la Escritura. Pero ¿dónde quedaste tú también aquí? En ningún lugar, en ningún lugar. Aquí se trata de Dios. Y Dios ve nuestro corazón y sabe lo que necesitamos también. Claro. Pero al final, esta oración lo que hace es justicia y le da honor a quien solo honor merece, a nuestro Dios. Y ahí donde tú estás orando, hermanos, a veces en esa situación que tienes tan complicada, en tu trabajo, en tu casa, o una enfermedad, cuando tú empiezas a adorar a Dios, hermano, cuando te olvidas de ti, de todo eso, Dios obra milagros en ese instante. De verdad. Cuando en ese momento te sientes tan afligido y no sabes qué hacer, y dices, voy a adorarte, Dios. A veces a lo mejor ni siquiera puedes pronunciar una palabra porque no puedes hablar de la enfermedad. O te sientes tan mal y te postras, Dios ahí mismo te puede hasta sanar. Yo he visto los milagros de Dios de esa manera. Pero a veces, ¿qué hacemos? Nos desesperamos. Y nuestra oración la dirigimos de manera incorrecta. El Padre Nuestro es el mensaje de Jesús sobre el reino de Dios, resumido en forma de plegaria, y como oración modelo, todos los cristianos debemos tomarla para ofrecerla a Dios, con la disposición anticipada de recibir y aceptar su voluntad en todo momento. En todo momento. ¿Él nos oye? Sí, pero conforme a su voluntad. Amén. Bueno, vamos a darle gracias al Señor. Levántese, hermano, para orar con la actitud correcta, con el corazón, como lo aprendimos el día de hoy. Padre nuestro que estás en el cielo, santo es tu nombre, es decir, tu nombre es incomparable, es santo, es apartado de todo mal. Tu nombre es puro, está limpio, no hay maldad en Dios. De ahí podemos orar tantas cosas, hermanos, de esta oración. Empezar a exaltar y adorar a Dios en nuestras oraciones. Y terminamos igual. Y a ti sea toda la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre de Jesús. Vamos a orar ahí donde estés, con tu corazón. Apóyame ya nada más para terminar esta enseñanza con una oración. Señor, te damos toda la gloria y la honra a ti, la alabanza a Dios. Te alabamos por lo que has hecho, por tus grandes maravillas. Eres hacedor de maravillas. Señor, estamos maravillados delante de ti porque reconocemos que tú eres un Dios excelso, soberano, todopoderoso, y rendimos nuestro corazón y nuestras vidas delante de ti, Señor. Nosotros estamos aquí en la tierra, no somos nada, somos frágiles, débiles, pero tú eres Dios grande, todopoderoso, excelso, y en ese Dios confiamos y nos acercamos en oración, porque sabemos también que Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, en aquella cruz entregó su vida, y la palabra dice que el velo se rasgó en dos.
ahora podemos entrar, podemos acercarnos confiadamente ante ti, Señor, y pedirte con humildad, humillándonos, que nos ayudes, Señor, también en cada situación que hemos pasado, porque tú conoces las necesidades que estamos viviendo y quieres que también oremos con humildad, con respeto. Nos acercamos a ti, Señor. Gracias por tu palabra que nos enseña cómo debemos acercarnos a ti, cómo orar. Enséñanos a orar, Señor. Es lo que necesitamos. Y te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Y gracias por mis hermanos que están aquí, Señor. Te pido que les bendigas y que les ayudes, Señor. Y te damos toda la gloria a ti, en el nombre de Jesús. Amén.